magistrados federales y juezas federales, a todos, amigos, amigas, muchísimas gracias por su presencia. Cuando una tiene, y digo una persona, tiene el honor de recibir cualquier reconocimiento, como es, en este caso, para mí muy emocionante, el primer doctorado honoris causa que otorga la Escuela Judicial del Estado de México. Quizá lo primero que haga sea, como fue mi caso, reflexionar sobre el mérito que se tiene para ser merecedora de tal distinción. Al tiempo, lo que se descubre es únicamente la gentileza de los amigos, la fortuna de contar con ellos y hacer lo que se debe hacer. Ningún otro mérito se descubre, sino el inexorable transcurso del tiempo que a su paso, además de algunas canas de más, nos deja el invaluable tesoro de la experiencia. Pero el tiempo, todos lo sabemos, es relativo. Su paso no tiene más medida que llenar ese espacio que los científicos dicen es curvo, de cosas y llenarlo de cosas significativas. Irlo colmando de instantes, de momentos, de plazos, de etapas que estén repletos de cosas valederas en lo personal y en lo profesional. Por eso, mi reflexión me llevó al centro de lo que quisiera expresarles en un día tan importante como este, además, desde luego, del profundo agradecimiento. ¿Quién soy? ¿Y para qué me encuentro en el lugar que he ocupado durante más de 2 décadas? Preguntas verdaderamente existenciales, que habrán de comprender no son de fácil respuesta. No resulta en forma alguna sencillo explicar y explicarse en profundidad lo que una es, ni menos aún explicar su misión en este espacio y tiempo que habito, en este contexto tan complejo, en estos tiempos tan interesantes, como reza un adagio chino. No resulta por ello fácil entender el mérito de un reconocimiento como este, pero resulta, eso sí, francamente esclarecedor en muchos sentidos. Descubrí con estas preguntas una de muchas respuestas que me resulta la más descriptiva en este momento de mi vida. He sido y soy una jueza constitucional. ¿Pero qué implica eso? En primerísimo lugar, una alta responsabilidad social, política, jurídica, personal y sobre todo profesional. Ser un juez constitucional entraña en lo social una fidelidad inquebrantable con aquello que muchos llaman la esfera de lo indecidible, la Constitución y los derechos humanos en ella contenidos. Una fidelidad a los principios que sustentan nuestra convivencia y que marcan los límites del respeto a la esfera de lo individual. Ser jueza constitucional supone, en lo político y en lo jurídico, el respeto a los principios fundamentales de laicidad, de republicanismo y de democracia. La vitalidad y la eficacia de los principios de independencia judicial, legalidad de la administración y de representatividad. Pero hay cosas que no pueden, que no deben ponerse a votación. Hay ciertas materias que deben estar sustraídas de las vicisitudes y los avatares del vaivén político. El derecho a la libertad de expresión, de creencias religiosas, de prensa, de asociación,
las libertades y los derechos. Esto no puede ponerse a votación. Para poner en términos de algunos teóricos, la Constitución es aquello sobre lo cual ya no se vota, porque ya ha sido votada en su origen. Paradójicamente, los jueces constitucionales tienen confiada la tarea de defender la Constitución y por eso y para eso votan, porque el respeto a la Constitución es garantía de un mínimo de homogeneidad política que es al mismo tiempo condición indispensable para gobernar sin conflictos. De aquí la gran responsabilidad jurídica y política de la que hablo. Mantener esa homogeneidad constitucional, esa condición de gobernanza, es la labor de una jueza constitucional. Conservar la confianza en la recíproca lealtad a la Constitución de gobernantes y gobernados es una condición que debe procurar el juez constitucional, a fin de garantizar que las minorías acepten como legítimas las decisiones de las mayorías. Si falta esa confianza, no hay gobierno capaz de resistir el debilitamiento cotidiano y la pérdida de eficacia de su actuación, pues es gracias a los límites y vínculos que la Constitución establece que se convierte en instrumento de gobernabilidad. De ahí la importancia de los jueces y las juezas constitucionales. El juez constitucional forma parte de un órgano del Estado, es un poder del Estado. Y al reflexionar sobre lo anterior, entendí que para ser jueza constitucional se necesitó tiempo, mucho tiempo. Y se precisa de un tiempo dual, en el que se conjugan velocidad y sosiego, fuerza, tacto, justicia y verdad. El tiempo de un juez constitucional es un tiempo de dos aristas: la afirmación categórica y la del suave matiz, la del temperamento personal y de la colegialidad, la de la autonomía del propio juicio y la de la confianza de los colegas, la de la propia formación y la del conocimiento del presente. El tiempo del juez constitucional se encuentra muchas veces al interior de las deliberaciones entre la cordialidad y el disenso. El tiempo de un juez constitucional no deja tregua, no permite pausas ni dimisiones, pero necesita de la reflexión. Implica mucho esfuerzo, pero también retribuye ampliamente en satisfacciones. Es un tiempo de subidas y de bajadas, a veces de suaves pendientes, pero en otras de verdaderos muros inclinados y de insalvables cuestas. El tiempo del juez constitucional vive un incesante tránsito entre el pasado y el futuro. Cada una de las resoluciones de los jueces constitucionales está fuertemente condicionada por los precedentes y en ese sentido el pasado determina el futuro. Pero también los jueces constitucionales gozamos de la libertad de ser co-creadores, de romper el peso objetivo de la jurisprudencia, pero no con sentimientos personales, sino con la fuerza de los argumentos. El tiempo del juez constitucional es un tiempo que va de la concreta decisión al cómo debe decidirse. Es un tiempo que transita de ida y vuelta y sin cesar entre la fuerza de los principios y la ética de las responsabilidades. Soy una jueza constitucional que reafirme la cotidianidad de la función, que su función se encuentre inmersa en un tiempo relativo, curvo, como dijeran algunos científicos, en dos sentidos: en el de la relatividad respecto al paso del tiempo. Estoy a 8 días de dejar el encargo, pero también en el de la relatividad respecto al contenido y significado con el que se mide este tiempo.
El tiempo de un juez constitucional es relativo por la duración del encargo, pero lo es también aún más preponderantemente por lo rápido que este plazo transcurre y ha transcurrido, por lo breve que resulta para llenarlo de cosas significativas, por más que uno pueda proponérselo, hacerlo con determinación. Me parece que la medida de ese tiempo está determinada por algunas cuestiones fundamentales, con las cuales termino este agradecimiento. El tiempo de una jueza constitucional se mide por la importancia que le da a la tutela de los derechos. Nada legitima en mayor medida una autoridad que la defensa de los derechos de las personas. Nada le otorga más confianza ciudadana a un órgano que la defensa de los derechos. Por eso, el tiempo de una jueza constitucional se mide también por la manera de mirar los problemas, por el enfoque con el que se mira, con la perspectiva que de sí misma y de los problemas se tiene. Traigo a colación una frase que me compartió un profesor argentino radicado en Barcelona. El derecho que se hace depende del dolor con que se mira el mundo. Pero también de una intervención muy precisa de uno de mis compañeros ministros en el Tribunal Pleno hace algunas sesiones. Si nosotros, los jueces constitucionales, nos conceptualizamos como tales, como miembros de un tribunal constitucional y entendemos no como una etiqueta, sino como una operación en el nivel normativo máximo que puede tener el orden jurídico mexicano, que es ese, el constitucional, y por otro lado, tenemos por facultad expresa la posibilidad de llevar a cabo reparaciones respecto del orden jurídico. Nosotros, dijo, tenemos que encontrar los caminos normativos para ver de qué forma complementamos, desarrollamos, reparamos al propio orden normativo. Esa es la función, así lo entendí, de un tribunal constitucional. No la de resolver solo los casos concretos, no solo la función de determinar la invalidez de determinadas normas jurídicas, que ya de suyo sería mucho, muchísimo, sino que es adicionalmente la de utilizar un conjunto de elementos normativos para llevar a cabo esas reparaciones a las que se refería mi colega ministro en una de las sesiones del Tribunal Pleno. Nada más cierto. Esa es quizá la forma más clara de medir el tiempo de un juez constitucional. Su posición respecto a la esfera de lo indecidible, de lo que ya no se vota, del coto vedado que es el de los derechos. Su participación en la posibilidad de llevar a cabo las reparaciones necesarias a nuestro sistema de derecho. Así, el tiempo del juez constitucional se mide también por dimensionar la importancia y la trascendencia de los problemas más allá de lo jurídico, más allá de la mirada perspicaz y sutil del abogado, más allá de cualquier paradigma centrado, porque el juez constitucional es también el juez de su tiempo, de la ciencia de su tiempo, del derecho de su tiempo, de la moral y de la política de su tiempo, pero es a la vez un beneficiario de su tiempo, porque juzga con los elementos de su tiempo. Un juez constitucional que no se auxilia de los elementos de juicio que le proporcionan los eventos de su tiempo, pierde su contexto, se vuelve anacrónico, se vuelve atemporal. Los jueces constitucionales estamos en una posición diferente, no por razón nuestra, ni por voluntad nuestra, sino porque así lo ha determinado nuestra Constitución en cuanto a la posibilidad de constituir o de conformar el orden jurídico. Y esa posibilidad
tiene que ver con darle sentido, con darle alcance a una atribución que nos ha confiado el propio constituyente, para que nosotros tratemos de remediar los problemas y los defectos que apreciemos al momento de dictar nuestras decisiones. Quiero destacar para finalizar que lo más importante de esta reflexión que he traído a cuenta por la bondad de este homenaje y el agradecimiento del mismo, la primera doctora honoris causa de esta institución, de esta escuela judicial, es el deber del juez constitucional de hacer del tiempo el tiempo de los derechos. Muchas gracias.